Gracias por continuar aquí a través de la señal de radio online. Estamos en live. El regreso, por fin se llegó el día, el regreso de la tercera temporada de Encuentros Paranormales Podcast. Tan esperado este podcast, este regreso. Y les recuerdo que es un live de ventas también. Ahí les voy a estar anclando algunos productos de los que yo utilizo para hacer los podcasts, para hacer los streams live. Si les interesa alguno, los invito a que ingresen al enlace y espero les gusten los productos y adquieran uno en TikTok Shop. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que están ingresando. Bienvenidos. Comenzamos el programa ahora sí de esta tercera temporada. ¿Qué nos deparará la tercera temporada? Si alguien tiene alguna historia para platicarme sobre alguna anécdota paranormal, algo de terror que les haya ocurrido en la vida, alguna leyenda que conozcan, igual me pueden comentar aquí y con gusto lo subo al panel para que me platiquen esa historia. Bienvenida, prima, bienvenida. Estamos comenzando esta tercera temporada de Encuentros Paranormales. Bueno, antes de comenzar, les quiero recordar que las historias que aquí presento están basadas en testimonios reales de personas que vivieron en carne propia aterradores encuentros con seres del más allá y que a lo largo de los años han pasado de boca en boca y se han convertido en las leyendas o historias de terror más escalofriantes de nuestro país. Tal vez muchos de nosotros creamos o no, lo cierto es que cada vez que las escuchamos logran erizarnos la piel y nos generan mucho miedo. Los invito a que escuchen estas fascinantes historias, aunque jamás logremos descifrar la aparición de las almas en pena, los demonios, las deidades, porque los demonios, las deidades, las apariciones, las almas en pena a diario siguen caminando entre nosotros. Yo soy Rolando Mendoza de León, Guanajuato, México, y como decía mi ídolo Juan Ramón Sainz, que en paz descanse, en León, Guanajuato, México y el mundo se respira el miedo. Margarita, bienvenida, espero te guste el programa del día de hoy. Este es el programa número 60. Sean todos bienvenidos al programa número 60 de Encuentros Paranormales y es el primer capítulo de la tercera temporada. Estamos iniciando esta temporada. El tema del día de hoy va a ser el tema de los nahuales. Ashley, bienvenida, bienvenida. Si alguien tiene una historia para platicarme, me puede comentar aquí, oye, súbeme al panel y con gusto lo subo al panel para que me platique esa fascinante historia. Y bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada de Encuentros Paranormales. También les quiero pedir que si por favor me ayudan compartiendo el like, dando tapada a la pantalla. Eso me ayuda mucho para seguir creciendo aquí en TikTok y llegar a más audiencia en el programa del día de hoy. Y bueno, pues comenzamos con el tema del día de hoy, es sobre los nahuales. En la creencia mesoamericana, un nahual es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma un animal y la capacidad de tomar forma animal. El término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad como el animal mismo, que hace las veces de su alter ego o animal tutelar. Y aquí tengo alguna información que busqué sobre los nahuales. Recordemos que los nahuales son personas en las culturas mesoamericanas con la capacidad sobrenatural de transformarse en animales. Actúan como protectores o también como brujos, dependiendo de sus intenciones. Estas habilidades de metamorfosis son parte del nahualismo, un conocimiento ancestral que conecta con el ser humano, con su alter ego animal, un guardián o compañero con quien se comparte un destino. Hombres o mujeres, pero ustedes se preguntarán, ¿qué son los nahuales? Los hombres o mujeres son poderes, son el individuo con una conexión especial con el mundo animal y espiritual, capaces de asumir la forma de un animal para realizar diferentes acciones. Y el alter ego humano o animal, en algunas tradiciones cada persona tiene un animal con el que comparte un destino, un ser que actúa como su doble espiritual.
Y en el origen prehispánico, el concepto del nahual tiene raíces en las culturas prehispánicas de México y América Central, como los mayas, quienes lo conocían como huay. ¿Qué hacen los nahuales? Transformación, su habilidad principal es la cambiar su propia forma a la de un animal o de controlar animales a su voluntad. Las funciones protectoras o de daño, el propósito beneficio de los nahuales, algunos nahuales actúan como guardianes, velando por la vida de las personas y ofreciendo protección similar a un espíritu titular. Propósito o dañino, otros a menudo término pueden usar su habilidad para causar daño, como atacar al ganado o otros seres humanos en zonas rurales. Control sobre su alter ego de los nahuales más fuertes que pueden controlar la criatura en la que transforman, poseyendo, una fuerte conexión y personalidad que les permite ejercer poderes. Transmisión de la conexión. En algunas creencias, un nahual puede transmitir un animal compañero a un recién nacido, vinculado al destino del niño en el animal. ¿Cómo se convierte en nahual? Procesos rituales. Se cree que los nahuales pueden adquirir sus poderes a través de estudios y rituales, que pueden incluir trances oníricos, ayunos, ofrendas o incluso autosacrificios simbólicos, herencia o conexión natural. En algunas sociedades contemporáneas se dice que el nahualismo puede ser heredado. Otra creencia sostiene que cada persona tiene un nahual como parte de su conexión con la naturaleza y que es posible atraer a través de la meditación y la conexión con lo espiritual. Pues ahí quedó la información que recapitulé para ustedes sobre los nahuales. ¿Alguna duda, pregunta que tengan sobre el nahualismo? Igual me la pueden aquí comentar. Y también otra cosa importante de esta temporada, cada programa vamos a estar tratando un tema diferente sobre lo sobrenatural, perdón. Igual me pueden también aquí irme comentando el siguiente programa, qué tema les gustaría que tratara o tratáramos. Aún faltan algunos colegas que lleguen. Gracias, Andrea, por el tap tap. Gracias, bienvenidos a todos los que están llegando. Todos los que van llegando, si tienen alguna historia para platicarme, con gusto los subo al panel para que me platiquen su historia de terror. Recuerden, ya después, cuando me terminan de platicar su historia, su anécdota paranormal o de terror, al final del podcast les pregunto si me dan su autorización para subirlo en forma de fragmento, un fragmento sobre toda su historia para plasmarla en mi perfil de Radio Online Oficial TikTok. Es la primera vez que estamos aquí en el podcast a través de la señal de Radio Online, porque anteriormente estábamos en el perfil de, estábamos en el perfil de Encuentros Paranormales, pero ahorita ya somos de Radio Online Oficial TikTok, el podcast oficial. Aquí está en TikTok. Y a todos los que van llegando, ahí les voy a dejar fijados algunos productos que los pueden encontrar en TikTok Shop, como estos audífonos. Son todos los que yo uso, son de excelente calidad. Si quieren aprender a hacer podcast, streaming ya profesionalmente, pues les recomiendo todos los productos. Ahí está la bolsita, son como 9 productos más o menos para que los estén checando. Si están interesados en alguno, pues ahí estarán. Ahora sí, vámonos con esta otra información que les traigo para ustedes sobre los nahuales. Bienvenidos y bienvenidas todas las que están llegando. Si alguien de ustedes, del público, coméntenme si tienen una historia, algo paranormal, una historia de terror que les haya ocurrido. Por favor, háganmelo saber y lo subo al panel para que me platiquen y aparezcan en el podcast de esta tercera temporada de Encuentros Paranormales. Bueno, los dejo con esta información de qué son los nahuales y qué hacen. Espero les guste. La palabra nahual significa el que se disfraza o encubre. El nahual es una bestia mítica.
Es un espíritu animal que vive en la persona de algún brujo. Se dice que al llegar la noche, sale para alimentarse con el alma de sus víctimas, las cuales va consumiendo poco a poco con alguna enfermedad. Los nahuales son de puro aire, y para materializarse, adoptan la figura de animales domésticos o de monte, pero también pueden adoptar la forma de algún fenómeno natural, como un rayo, el viento o bolas de fuego. Algunos dicen que en muy pocas ocasiones se convierten en seres pequeños de forma humana, como de 1 metro de altura, y siempre visten de negro, por lo que se asemejan a un sacerdote. Estos son los más fuertes y peligrosos. Una vez que los nahuales se hacen visibles, comienzan a rondar la choza de las víctimas, y se esconden o se muestran ante la gente, como si fuese un animal común y corriente. Durante la noche, trabaja según las instrucciones del brujo a quien habitan y sirven, mientras que en el día, el nahual está en reposo en el corazón de su dueño. El nahual es un espíritu que adquieren con el paso del tiempo algunos brujos, ancianos o personas importantes del poblado. Cuando en algún poblado de Chiapas comenzaba a haber muertes de niños y mujeres, era necesario decapitar a los hombres que sobrepasaban los 50 años, por considerarlos ancianos y posibles poseedores de nahuales. Esto es porque lo que le pasa al nahual le sucede también al hombre poseedor del espíritu y viceversa. En este caso, el nahual moría cuando lo hacía su dueño. A continuación, narraremos la historia de un sacerdote y el encuentro que tuvo con un nahual. Esta historia da inicio cuando un sacerdote... Astrid, bienvenida. Rael, bienvenida. Cercana a la suya para oficiar una misa. El sacerdote iba caminando acompañado de un grupo de indígenas que eran fervientes católicos. Estando a punto de llegar a donde iban, a todos los que van llegando y los que están aquí, los quiero invitar a que le den tap a la pantalla. Eso me ayuda mucho para que TikTok comparta la transmisión. Para atravesarlo sin mojarse. Cuando todos habían pasado, el último indígena se asustó al ver un caimán, al cual estaba a punto de atacarlo. En su desesperación, dio un grito que alarmó a los demás campesinos, incluyendo al sacerdote, a lo cual rápidamente se armaron de palos y piedras con el fin de acabar con el caimán. Como eran muchos hombres y en realidad el animal no era tan grande, pronto lo dominaron, luego lo mataron y finalmente lo quemaron para cerciorarse de que no haría más daño. Pasada la mala experiencia, los hombres continuaron en su camino y no tardaron en llegar al pueblo. Cuando el sacerdote y sus acompañantes se acercaron a la iglesia, encontraron a un grupo de gente que estaba consternada. Cuando preguntaron sobre lo que estaba pasando, una persona les contó que una pobre mujer empezó a quejarse y a revolcarse, diciendo que la estaban golpeando y quemando, y sin más murió. Cuando el sacerdote se acercó para ver a la anciana, se asustó al ver que tenía los mismos golpes y quemaduras que ellos le habían provocado al caimán, y sin decir nada, le dio la bendición y se dispuso a oficiar una misa en su nombre. Yari, gracias por el seguimiento. A todos los que van llegando, ¿alguien quiere subir al panel a contar su historia paranormal, su historia de terror? Háganmelo saber aquí en los comentarios. Bienvenidos y bienvenidas. Están aquí en el inicio de la tercera temporada de Encuentros Paranormales Podcast. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora vámonos, seguimos con el tema del programa del día de hoy. Más adelante vamos a, no se pueden ir porque más adelante vamos a aprender la casetera a poner esas historias tan fascinantes de la zona siniestra. Vámonos ahora con este pequeño reportaje que les traigo para ustedes, donde les explican los 12 tipos de nahuales que hay en el mundo. Espirituales. Y más. No estoy hablando de cuentos de terror o leyendas urbanas. Estoy hablando de una tradición milenaria que forma parte del núcleo espiritual y cultural de los pueblos mesoamericanos. Hoy vamos a explorar uno de los fenómenos más fascinantes del folclore latinoamericano: los nahuales. Seres que han capturado la imaginación popular durante siglos y que representan una conexión única entre lo humano, lo animal y lo sobrenatural. Prepárate. Yo soy el documentalista
Y esto es 12 tipos de nahuales. Antes de sumergirnos en nuestro top 12, necesitamos entender qué es exactamente un nahual. La palabra proviene del náhuatl nahuali o nahualli, que significa oculto, disfrazado o lo que se esconde. Según la cosmovisión mesoamericana, un nahual es un ser humano con la capacidad de transformarse física o espiritualmente en un animal. Esta facultad puede ser innata, heredada por una línea familiar o adquirida mediante rituales específicos y pactos espirituales. El nahual mantiene un vínculo místico profundo con su animal, del cual obtiene habilidades especiales, fuerza sobrenatural y percepciones que van más allá de lo humano. En las culturas prehispánicas, los nahuales tenían funciones específicas dentro de sus comunidades. Protegían territorios, mediaban con fuerzas sobrenaturales, curaban enfermedades, servían como guerreros especializados y actuaban como guardianes espirituales. Dependiendo de la región y la tradición específica, y se han catalogado diferentes tipos de ellos, cada uno con características y propósitos únicos. Número 12. El nahual elemental. Comenzamos nuestro conteo con los más poderosos y raros de todos, los nahuales elementales. Han trascendido las transformaciones animales simples y pueden fusionarse con las fuerzas primordiales de la naturaleza. No solo adoptan formas animales, pueden controlar elementos específicos como agua, fuego, viento o tierra. Se manifiestan como serpientes acuáticas que controlan corrientes de ríos, aves de tormenta que generan rayos y vientos o zorros que pueden causar deslizamientos y avalanchas. Su poder es tan inmenso que pueden alterar patrones climáticos locales y modificar el terreno a su voluntad. Son considerados semidioses en las tradiciones que los reconocen. Número 11. El nahual de sombras. Escalofriante y temido, el nahual de sombras representa el lado más oscuro de estas transformaciones. Estos seres han perdido gran parte de su humanidad debido a prácticas extremas o posesión parcial por entidades malignas. Su forma no es completamente física, sino una manifestación sombría que puede paralizar a las víctimas. Se presentan como felinos completamente negros que absorben la luz, grandes aves nocturnas silenciosas o siluetas cambiantes que oscilan entre forma animal y sombra pura. Su presencia provoca terror instintivo y parálisis en quienes los encuentran. Son los Bueyman del folclore mexicano. Número 10. El nahual errante. Estos son nahuales que han perdido sus conexiones comunitarias y vagan sin territorio fijo, expulsados de sus pueblos por mal uso de sus poderes o por perder el control sobre sus transformaciones. Deambulan como espíritus perdidos entre el mundo humano y animal. Típicamente se transforman en zorros solitarios, cuervos que vuelan en patrones erráticos o perros famélicos que aparecen en caminos desolados. Sin las restricciones morales de la comunidad, pueden volverse impredecibles y peligrosos, atacando sin provocación o robando para sobrevivir. Número 9. El nahual vengador. Impulsados por el dolor personal o tragedias familiares, estos nahuales han dedicado su existencia a buscar justicia o venganza. Utilizan sus transformaciones exclusivamente para castigar a quienes consideren culpables de su sufrimiento. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que van llegando. Los quiero invitar a que le den tap a la pantalla. Eso me ayuda mucho para que TikTok comparta la transmisión y sea aún más la audiencia del día de hoy. Aquí les voy a dejar anclados algunos de los grandes productos que hay en TikTok Shop. De los que yo uso son de excelente calidad. Es una tarjeta de sonido para que hagan y empiecen a hacer sus podcasts y sus streaming oficiales en TikTok y también para que lo hagan profesionalmente. Bueno, continuamos con el gran reportaje de los 12 nahuales
más temidos del mundo. Operando como justicieros sobrenaturales. Prefieren formas intimidantes, coyotes de tamaño sobrenatural, perros espectrales o toros salvajes. Pueden manifestarse repetidamente hasta cumplir su misión vengativa y una vez que han fijado un objetivo, no descansan hasta alcanzar su meta. Son implacables en su búsqueda de justicia personal. Número 8. El Nahual Guerrillero. Entrenados específicamente para combate durante épocas prehispánicas, estos nahuales fueron las fuerzas especiales de los ejércitos antiguos mesoamericanos. Utilizaban sus transformaciones para espionaje, emboscadas y ataques tácticos que ningún guerrero humano podría realizar. Se especializan en formas de depredadores apex, jaguares para combate directo, pumas para el sigilo, halcones para el reconocimiento aéreo. Pueden infiltrar territorio enemigo transformados en fauna local, atacar desde ángulos imposibles y desaparecer antes de que el enemigo pueda reaccionar. Número 7. El Nahual Curandero. Estos nahuales han dedicado sus habilidades al arte de la sanación y la medicina tradicional. Utilizan sus transformaciones animales para diagnosticar enfermedades que escapan a la medicina convencional, detectando mal aire o energías patógenas a nivel espiritual. Se transforman en animales asociados con la sanación, armadillos que pueden extraer dolencias, venados que detectan enfermedades internas, aves cantoras que equilibran energías. Son considerados aliados sagrados de la salud y la fertilidad, capaces de curar tanto el cuerpo como el espíritu. Número 6. El Nahual Astral. Maestros de la proyección espiritual, estos nahuales han perfeccionado la técnica de separar su conciencia del cuerpo físico, enviando su espíritu en forma animal a grandes distancias. Es como el viaje astral, pero con la capacidad de manifestarse físicamente en el destino. Prefieren formas que faciliten el movimiento, aves para largas distancias, insectos para la infiltración, felinos para la exploración nocturna. Mientras su espíritu viaja, su cuerpo permanece en trance profundo, vulnerable, pero consciente de todo lo que experimenta su proyección animal. ¿Cuál de estos tipos de nahuales te parece más fascinante hasta ahora? Déjamelo en los comentarios porque los siguientes 5 Gracias Nadia por son aún más impresionantes. Ahora siguen los 5 tipos de nahuales más impresionantes del mundo. Número 5. El Nahual Dual. Posiblemente los más perturbadores visualmente hablando. Los nahuales duales no se completan totalmente en su... Vayan comentando quién tiene alguna historia para platicarme, lo subo al panel. Nadia, bienvenida. Si tienen alguna historia para platicarme, lo subo al panel. Acuérdense que este programa es muy al estilo de mi ídolo Juan Ramón Sáenz, en el cual me inspiré para hacer este programa de encuentros paranormales. Ya estamos en la tercera etapa, en la tercera temporada del programa. Muchísimas gracias por su preferencia. Y si alguien tiene una historia, acuérdense que es al estilo de La Mano Peluda. Pueden subir al panel y platicarme su historia y próximamente la subiré en forma de video, su historia, a mi perfil Radio Online Oficial TikTok. Formación. Mantienen características humanas reconocibles mientras adoptan formas animales, creando híbridos que desafían la lógica visual. Imaginen un jaguar con manos humanas completamente funcionales, un águila con rostro parcialmente humano que puede hablar, o un lobo que conserva la expresión y la mirada humana. Esta dualidad les otorga ventajas únicas. Pueden usar herramientas en forma animal o comunicarse humanamente mientras mantienen instintos y fuerza bestial. Número 4. El Nahual de Pacto. Estos individuos no nacieron con habilidades nahualistas, sino que las obtuvieron mediante acuerdos específicos con entidades sobrenaturales.
El proceso requiere rituales complejos, sacrificios personales y la transferencia de algo valioso a cambio del poder de transformación. Una vez establecido el pacto, pueden transformarse en animales extraordinarios, serpientes de tamaño imposible, felinos con características sobrenaturales, canes que pueden atravesar obstáculos sólidos, pero el precio es alto. Están permanentemente vinculados a sus benefactores y no pueden romper el acuerdo sin consecuencias fatales. Número 3. El nahual heredado. La forma más pura de nahualismo. Estos individuos nacieron con el don transmitido por línea sanguínea. No tuvieron elección en recibir estas habilidades y tampoco pueden renunciar a ellas. Es simultáneamente una bendición y una maldición familiar. El poder típicamente se manifiesta durante la adolescencia, a menudo causando confusión y terror inicial. El animal de transformación suele repetirse dentro de la misma familia. Si el abuelo era nahual jaguar, es probable que el nieto herede la misma forma. Estas líneas familiares han mantenido sus secretos durante generaciones. Número 2. El nahual hechicero. Maestros de las artes ocultas. Estos nahuales adquirieron sus habilidades a través del estudio intensivo de brujería y magia negra. Utilizan sus transformaciones no para proteger, sino para manipular, embrujar y causar daño a otros según sus propios intereses. Prefieren animales asociados con mal presagio. Búhos gigantes, coyotes astutos, perros completamente negros. Sus transformaciones están intrínsecamente ligadas a rituales oscuros, sacrificios y la manipulación de energías malévolas. Son temidos incluso por otros nahuales debido a su naturaleza impredecible y maliciosa. Número 1. El nahual protector. En el primer lugar de nuestro conteo tenemos a los más respetados y valiosos, los nahuales protectores. Estos seres han dedicado sus vidas y habilidades exclusivamente a salvaguardar a sus comunidades, familias y territorios sagrados. Se transforman en los guardianes más poderosos. Jaguares que patrullan selvas, águilas que vigilan desde las alturas, lobos que protegen montañas. No actúan por interés personal, sino como escudos vivientes contra amenazas tanto físicas como espirituales. Son los superhéroes del folclore mesoamericano. Su poder no proviene de pactos oscuros o rituales malignos, sino de una conexión pura con las fuerzas protectoras de la naturaleza. Pueden mantener sus transformaciones durante días, conservando inteligencia humana mientras poseen toda la fuerza y los instintos del animal elegido. Los nahuales representan una de las tradiciones más ricas y complejas del folclore latinoamericano. Estos 12 tipos nos muestran la increíble diversidad de creencias, poderes y propósitos que pueden existir dentro de una sola tradición cultural. Desde los nobles protectores hasta los temibles hechiceros, cada tipo de nahual refleja diferentes aspectos de la experiencia humana. Nuestros miedos, nuestras aspiraciones, nuestra conexión con la naturaleza y nuestro eterno deseo de trascender las limitaciones físicas. La próxima vez que visites las montañas de México o camines por los senderos antiguos, recuerda que según estas tradiciones, podrías estar compartiendo el espacio con seres que ven el mundo desde perspectivas que van mucho más allá de lo puramente humano. Y recuerda, las tradiciones ancestrales siempre tienen algo que enseñarnos sobre nosotros mismos. Ahí quedó el reportaje que les traje para ustedes. ¿Qué onda, Sebas? ¿Tienes algún relato para platicar, alguna historia paranormal? ¿Algo raro que te haya ocurrido en la vida? Con gusto me dices y te subo aquí al panel para que platiques tu anécdota. Pues ahí quedó los 12 nahuales más temidos del mundo. Recordemos que ya les dije anteriormente que los nahuales son
brujas, hechiceros que se convierten en animales, ya sea en búhos, en diferentes tipos de animales, perros, gatos. Yo miro un fantasma y lo así suele pasar a veces. A veces se alejan así los espíritus, Sebas. Pero igual si tienes una historia me dices, te subo al panel. Vámonos ahora con esta leyenda que me la envió un seguidor de Encuentros Paranormales Podcast. Espero les guste. Se llama La Leyenda del Nahual. Ser un animal. Hola leyendas, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega. Hoy nos trasladaremos a México, donde conoceremos la leyenda del Nahual. ¿Lo has escuchado? Sí, la verdad se escuchan gruñidos muy fuertes de los nahuales por las madrugadas. Pónganse muy cómodos que esto es Leyendas por el Mundo. En las creencias mesoamericanas que abarcaron desde México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, el occidente de Nicaragua y Costa Rica. En el periodo precolombino fue conocido como las grandes civilizaciones. Un nahual es una especie de brujo o un ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma como un animal. También pueden llegar a poseer un animal tutelar. Dada la creencia que en su mayoría son brujos, su principal objetivo es echarte el mal, así como alimentarse de tu alma y provocarte enfermedades e inclusive la muerte. Pero en la cultura maya, el nahual es un espíritu protector que adquirimos al nacer y que se encargará de protegernos el resto de nuestras vidas. Normalmente suele ser un animal espiritual, semejante a los tótem de la cultura chamánica. Ahora bien, volviendo a los nahuales brujos, se dice que suelen salir en días de luna llena y se transforman en tecolotes, tapatíos. Hola tía Lidia Lovera, espero te guste el programa del día de hoy, el podcast de Encuentros Paranormales. Si alguien observa que un ave se posa en su casa por varios días, se puede inferir que no se trata de un ave común, sino de un nahual, que busca hacerle el mal a uno de los habitantes de esa casa. También se dice que para poder protegerse de ellos, se solía poner en la puerta de la casa semillas de mostaza, luces de palma bendita o un sombrero de Hola, saludos Karen. Palma volteado. Así el nahual no podrá ingresar a tu casa. La historia a continuación trata de 1985. No, Karen, los programas chidos de Encuentros Paranormales siempre son 8:30 de la noche y los días viernes. Don Noel y su hijo Pedro vivían muy felices en una finca cerca del norte de Veracruz, México. El padre de Pedro, Don Noel, era administrador de un poderoso ganadero de Pánuco. El trabajo de acarrear el ganado era algo pesado. Un día muy fuerte, Don Noel junto a su hijo Pedro decidieron quedarse en el ganadero, ya que no quería que la tarde los alcanzara en el camino. Además, el día de hoy, el trabajo había sido más pesado que los días anteriores. Gracias. Le voy a dar una pausa a la historia de la leyenda del Nahual, porque acabamos de llegar a los 1000 seguidores. Eso quiere decir que extrañaban que regresara a Encuentros Paranormales a través de la señal de Radio Online Oficial TikTok. Son los 1000 de audiencia, más los 9 principales fans que están acá en la parte de arriba. Muchísimas gracias por su gran apoyo siempre en todos los live de Encuentros Paranormales. Muchísimas gracias. Estamos comenzando esta tercera temporada de podcast, obligándoles a quedarse en el ganadero, sin preocupaciones, ya que era bastante cómodo. Los ayudantes de Don Noel y Pedro decidieron cenar haciendo una fogata en el lugar donde se encontraban.
conversando sobre el trabajo que les esperaba la semana siguiente. Pero Pedro vio algo muy extraño mientras los demás conversaban, y era un fuego que iba y venía en el potrero. Pero don Noel y los demás, lejos de asustarse, se rieron, apoyando la teoría que fuera una bruja que paseaba por el lugar, ya que era muy común esos avistamientos. Don Noel, al notar el miedo de su hijo Pedro, que no lograba calmarse y obligándolo a esconderse en el ganadero, lo cual a don Noel se preocupó bastante, por ello entró con su hijo a decirle: ¿De verdad crees que este lugar te va a proteger? Si la bruja te quiere hacer daño, basta con que sepan dónde estás para lastimarte. Nunca te muestres miedo. Después de esas palabras Juan intentó dormir, pero le fue imposible. A la mañana siguiente notaron que entre los trabajadores faltaba alguien, y éste llegó a desayunar con la ropa rasgada, lo cual sorprendió a los demás. Pero como don Noel no dijo nada y lo dejó pasar, no hubo palabra alguna de lo sucedido. Una noche, don Noel estaba durmiendo, cuando le tocan su puerta desesperadamente. Era uno de sus ayudantes, informándole que el jefe de la comisaría debía decirle algo. Al salir don Noel, el comisario con una mirada seria le dijo: Señor, uno de sus trabajadores, Juan, es un brujo, practica magia negra y se convierte en una especie de lobo todas las noches y molesta a todos los del pueblo. Le exigimos que lo despida y lo mande bien lejos del lugar, o usted deberá pagar todos los daños que él está haciendo. Don Noel, al no entender la situación, se rascó la cabeza y le dijo al comisario: Déjeme dormir y mañana paso temprano a su oficina. Don Noel, a la mañana siguiente, llega a la oficina y le dice al comisario que si no le probaba que Juan se estaba transformándose en nahual, no lo iba a despedir. El comisario sabía que Juan no se iba a dejar ver cuando se transformara, pero sí estaba seguro que era él por la ropa que portaba. Don Noel sabía que era un problema, pero no dejaría que uno de sus mejores trabajadores lo tacharan de hombre lobo sin prueba alguna. Sin embargo, la tragedia ocurrió. Juan destruyó todo el trabajo que él mismo había hecho el día anterior, y lo peor es que cobró ese día, y a don Noel esto le indignó, por lo que fue por su escopeta en la noche hacia la casa de Juan para propinarle la muerte. Al llegar, vio que afuera de la casa de Juan estaba el comisario y un montón de gente, lo cual Juan no estaba, pero don Noel se percató que a lo lejos se escondía en los matorrales mientras los demás quemaban su casa. Don Noel fue en busca de Juan, disparando en una acertó, pero al llegar donde se encontraría el cadáver, solo se encontraba la ropa de Juan. Al amanecer, todos estuvieron buscándolo, pero no se halló, y pasaron semanas y años, pero no lo volvieron a ver. Se dice que Juan, el nahual, aún vive por esos lugares, y su vida se ha alargado. Los nahuales viven más que los humanos, y como su hogar fue quemado, junto con su libro de magia negra, no podrá nunca más volver a ser humano. Se alimenta de animales y lo que se encuentre, solo por la noche sale. Si alguna vez llegas a quedar una noche en los campos de México, recuerda que nunca debes de tener miedo, ya que esta cosa puede percibir el miedo más que cualquier bruja, pues hablamos de un nahual que ha dejado de ser humano desde entonces. Ahí quedó esa gran leyenda que me envió una fans de Encuentros Paranormales, una seguidora. Espero les haya gustado. Sigo dándoles la invitación que el que quiera o tenga alguna historia para contar. Tía Lidia Lovera, ¿no te ha pasado algo extraño, una historia fantasmagórica que quieras aquí compartir con todo el público y subir al panel? A todos los que están aquí, si tienen alguna historia para platicar, con gusto los subo al panel para que me platiquen esa fantasmagórica historia paranormal.
de almas en pena, de fantasmas, de brujas, como hoy es el tema de los nahuales. Si tienen alguna historia que les haya ocurrido sobre alguna experiencia con un nahual, igual también me lo pueden hacer saber aquí en los comentarios para enviarle la invitación y subirlos al panel. Esta historia también me la envió un seguidor de mi página, Encuentros Paranormales. Espero les guste. Se llama El Nahual del Pueblo. El Nahual del Pueblo. En mis años de vida siempre fui escéptico con el tema de los nahuales, ya que nunca había experimentado nada relacionado a esto, hasta hace un año. Les contaré cómo fue esta historia. Por cuestiones de trabajo tuve que viajar a un pueblo llamado El Cojuca, en el estado de Puebla. Es un lugar muy alejado de la ciudad. Tenía que estudiar unas minas que se encontraban en este lugar. Así que viajé en mi coche y llegué aproximadamente a las 3 de la mañana, donde ya me esperaba un ingeniero con el que iba a trabajar. Al momento de entrar al pueblo, me di cuenta que en la mayoría de las casas había cruces de color blanco pintadas. Supuse que se debía a cosas culturales de la comunidad o de algún tipo de festejo de ese lugar. No quise indagar más del tema, ya que solo quería llegar a descansar. Días después quería quitarme de dudas a qué se debían esas cruces que se encontraban por todos lados. Él me respondió: esto lo hace la gente de la comunidad para que los nahuales no se acerquen. A esto me pregunta: ¿conoces a los nahuales? Le respondí que sabía a grandes rasgos lo que eran, pero no sabía a profundidad del tema. Así que él comenzó a platicarme un poco, para después decirme que él conocía a 2 personas que eran nahuales. Y claro que no le creí. Me era imposible creer que en verdad existieran personas que pudieran transformarse en animales. Esto tenía que ser mera fantasía, pero él insistió que estas personas eran reales, que vivían en las afueras del pueblo. Al ver que yo era algo escéptico, terminó de hablar sobre el tema y me fui a descansar. Al día siguiente, al terminar de trabajar, el ingeniero, mi nuevo amigo, me dice: vamos a la pulquería del pueblo, que le quiero presentar a unos amigos. Yo accedí con gusto. Llegamos al lugar, nos sentamos a tomar un tarro de pulque, a lo que el ingeniero pregunta al encargado que si se encontraba el señor Don Juan, y este le respondió que no había aparecido durante todo el día. Nos terminamos la bebida y nos fuimos del lugar. Con la insistencia de presentarme a una de esas personas, fuimos a buscarla. Salimos del pueblo, tomamos un camino de terracería, muy solo, y llegamos a una milpa donde se encontraba una pequeña casa. Al bajarnos del coche, pude verla detenidamente. Era una humilde construcción, con paredes de adobe y techo de lámina. Fuera de la casa se encontraba un señor sentado en una mecedora, fumando un cigarro, al cual mi compañero de trabajo saludó y me presentó con él. Después de un intercambio de palabras, mi compañero menciona: le acabo de platicar que yo tengo un amigo nahual, pero no me cree. A esto el señor me dice: ¿así que no crees? Solo le mencioné que era algo muy difícil de comprender. Podría creer en fantasmas porque yo mismo he tenido varias experiencias paranormales, pero hablar de una metamorfosis en humanos era difícil de entender. El señor sonrió un poco y me dijo: asómate a mi casa. Me di cuenta que solamente era un cuarto sin divisiones, y sus pertenencias solo era un catre, una pequeña mesa
donde se encontraba un jarrón lleno de agua y un anafre que utilizaba como estufa. La casa solo contaba con una entrada y una ventana que se encontraba a un lado. Esta persona entra a su casa y cierra la puerta. Pasaron aproximadamente 15 minutos. Cuando la puerta comienza a rechinar, se abre por completo y dentro de la casa sale un enorme perro. Era muy parecido a un pastor belga, completamente negro, pero por su tamaño parecía un lobo. En ese momento mi compañero me dice: «Todavía sigues sin creer». Me quedé sorprendido, ya que de nueva cuenta me asomé al interior de la casa y no había absolutamente nada. No había forma de que el señor hubiera salido de ese lugar sin que nos diéramos cuenta, y menos notar que un perro con esas características lograra entrar sin ser visto. Yo, sorprendido por lo que pasaba, no le quitaba la mirada encima al canino. El animal se quedó sentado junto a la mecedora durante 10 minutos. Después se paró y volvió a entrar a la casa. 15 minutos más tarde, el señor volvió a salir del lugar. Con una sonrisa me dice: «Espero que no te queden dudas». Así que a partir de ese día, quedé convencido de que existen los nahuales. Bienvenido, Y no dudo que Saúl. pueden existir más criaturas como los Rolando duendes o Sainz. las hadas, ya que de esta manera comprobé la frase que dice: «La realidad supera la ficción». A ver, ¿qué les pareció esa leyenda que me envió un seguidor, un fan de Encuentros Paranormales Podcast? Vayan comentando, también comenten ahorita en este primer capítulo de la tercera temporada. Hice una encuesta de qué tema les gustaría que tratara al inicio de la tercera temporada y todos votaron en el grupo oficial de Encuentros Paranormales de que hablara sobre los nahuales. Vayan comentando aquí, también vayan eligiendo un tema de qué les gustaría que hablara en el siguiente programa de Encuentros Paranormales Podcast, tercera temporada. También está la invitación abierta, el que quiera subir al panel a contarme su historia. Recordemos que este programa lo hice en honor a Juan Ramón Sáenz, que era mi gran ídolo de las historias de terror. Y acuérdense que es muy al estilo de La Mano Peluda. Pueden subir aquí a contarme su anécdota paranormal o cosa extraña que les haya ocurrido en su vida. Vámonos ahora con otra leyenda, otra historia que me mandaron allá al grupo oficial de Encuentros Paranormales. Los dejo con Herencia de Nahual, Relatos de Nahuales. Sus ojos distinguieron entre la oscuridad que entre una roca y un mezquite la naturaleza había formado. De entre todas las historias que mi abuela me contó, recuerdo una en especial, pues me dejó completamente impresionado. Nos comentó que en cierta ocasión, un joven del pueblo llamado Flavio, de tan solo 16 años de edad, andaba en el monte cazando cualquier animal que atravesara en su camino. No podía cazar animales grandes porque solo llevaba una resortera, puesto que carecía de un rifle debido a que eran muy pobres. El muchacho todos los días salía para buscar comida al campo, pues necesitaba llevarles algo de comer a su madre. Antes de continuar con el relato, quiero agradecer a los 1100 de audiencia del programa del día de hoy. Eso quiere decir que ya tenían bastantes ganas de ver Encuentros Paranormales en su regreso. Nos tardamos, fueron como 2-3 meses más o menos. Cada que termine una temporada, dejo un espacio, un lapso, y siempre en octubre iniciamos la siguiente temporada. Muchísimas gracias por su apoyo. Están en el programa número 1 de podcast de Encuentros Paranormales y es el programa número 61 de todos los programas de Encuentros Paranormales. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Menores, ya que su padre había desaparecido hace varios años. Algo raro había pasado con él,
pues un día salió cuando su madre estaba embarazada de su hermana más pequeña, pero jamás regresó. Había pasado tanto tiempo de aquel evento que ni siquiera recordaba cómo era su rostro. Por eso sentía la responsabilidad de alimentar a su familia por ser el más grande. De repente, un par de liebres interrumpieron sus pensamientos al salir corriendo de unos matorrales. Flavio sigilosamente las fue siguiendo, esperando acertar un disparo con su resortera. Así que se fue tras ellas disparándoles con pequeñas rocas sin acertar un solo tiro. Pero por las ansias de cazar algo, no se percató que las liebres cada vez lo alejaban más del monte y comenzaban a internarse en el árido desierto. Cuando pasó el tiempo se dio cuenta que estaba perdido en medio de la nada. No sabía qué ruta seguir, y mientras más caminaba, más se internaba en esas tierras llenas de mezquites y cactus, mermando sus fuerzas por el calcinante sol. Por si eso fuera poco, la tarde estaba cayendo. Pronto llegaría la noche, y con ella otro peligro más, ya que en esos lugares abundaban las serpientes de cascabel, y todos saben lo mortífero que es su veneno. Caminó sin siquiera saber hacia dónde se dirigía, hasta que el sol se ocultó, y la luna salió alumbrando con su tenue luz el firmamento. Sus ojos distinguieron entre la oscuridad que entre una roca y un mezquite, la naturaleza había formado una pequeña cueva, y se dispuso a ingresar en ella para pasar ahí la fría noche, pero al tratar de hacerlo el sonido de un cascabel le advirtió del peligro. La pequeña cueva estaba habitada por una serpiente. Tomó su resortera y le disparó directo a la cabeza. Sin saberlo, aquella serpiente de cascabel llegó para hacer su cena y calmar el hambre del muchacho. Como pudo, la destazó utilizando una pequeña navaja que llevaba consigo, y después devoró con avidez su carne cruda. Luego el sueño y cansancio lo vencieron. El muchacho se quedó dormido toda la noche entre los cantos de las chicharras y aullidos de los hambrientos coyotes. Por la mañana los ardientes rayos del sol lo despertaron. No le quedaba más que seguir caminando para tratar de encontrar su casa o algún poblado que estuviera cerca. De repente se topó con unas huellas parecidas a las de un perro, pero mucho más enormes. Una de ellas la tapaba la sombra de un huizache, y la fría noche había generado rocío acumulando una poca de agua en ella. Flavio bebió la más que pudo, calmando un poco su sed. Sin embargo, también se dio cuenta que estaba en peligro porque las huellas no parecían pertenecer a un canino común. Se preguntaba qué tipo de animal había pasado tan cerca de él, pero más adelante notó que también estaba un rastro de sangre. Con extrañeza siguió aquel rastro, mismo que lo llevó hasta donde estaba un hombre herido con un balazo en el pecho. El muchacho imaginó que el hombre estaba muerto, pero al tratar de tocarlo abrió los ojos y le pidió una poca de agua. Flavio le contestó que no tenía agua, y la poca que encontró se la había tomado. El hombre le dijo que traía un cántaro lleno de agua, pero al ser herido no supo dónde había quedado. Aquel chico se puso a buscarlo hasta que lo encontró entre unos arbustos. Afortunadamente no se había roto y tenía mucha agua. Luego le dio a beber y después le ayudó a levantarse. Lo sentó bajo la sombra de un cactus, y el señor le preguntó qué andaba haciendo un chico en ese lugar tan peligroso. Cuando Flavio le platicó todo y le habló de su familia, el hombre le preguntó cómo se llamaba. Una vez que le contestó, el hombre le preguntó más cosas y llegó a la conclusión de que se trataba de su hijo. El muchacho, a pesar de todo lo sucedido, lo abrazó llorando esperando que le contara por qué los había abandonado. Su padre le dijo que en ese entonces había una mujer muy mala en el pueblo y quería que los dejara para irse a vivir con ella. Lo amenazó diciéndole que si no lo hacía los mataría a todos, o simplemente enviaría un mal con el cual sufrirían mucho. Se decía que la mujer era una bruja muy poderosa, tanto que lanzó sobre él una maldición. Lo contagió de su sangre para que se pudiera convertir en una bestia. Las huellas que había visto atrás le pertenecían a su padre,
y en ese momento le confesó que tenía la maldición del nahualismo. Los abandonó porque solo ella lo podía dominar, ya que había sido creado con uno de sus hechizos. Le ordenó que terminara con su familia, pero como no la obedeció, le mandó un grupo de hombres para que terminaran con él. Y así durante estos años, el hombre había estado escapando de los ataques de aquella bruja. Así estuvieron platicando todo el día hasta que llegó la noche. El padre de Flavio sabía que no se recuperaría, pues había sido herido con una bala curada y sabía que era mortal. Entonces le dijo a su hijo que si quería proteger a sus 2 hermanos y a su madre, debía convertirse en un nahual como él. De igual forma le dijo que si no lo hacía nunca podría salir de ese lugar con vida. Flavio le preguntó que cómo podría convertirse en esa bestia. Su padre, sin responderle, y con las pocas fuerzas que le quedaban, se convirtió en un animal impresionante ante la mirada atónita de su hijo. Primero le brotó un enorme hocico con grandes colmillos. Después sus pies y manos se convirtieron en poderosas garras, para luego tomar la forma de una clase de lobo. El muchachito, a pesar de que era su padre, sintió mucho miedo, pues en algún momento había escuchado hablar acerca de los nahuales, pero nunca había visto una bestia como esa. De repente aquella criatura tomó las manos de su hijo, y luego de recitar unas palabras en un dialecto indígena, regresó a su forma humana pero careciendo de vida. Después de eso el chico cayó sin sentido. Cuando despertó ya era muy de madrugada, y miró a su padre que estaba muerto. El joven intentó avanzar unos metros, pero de repente comenzó a sentir un dolor demasiado intenso, y pensó que su fin había llegado. Nuevamente perdió el conocimiento, y después de unas horas despertó, y sentía que todo su cuerpo le ardía por dentro. A palabras del muchacho decía que se estaba quemando. Tenía una fiebre demasiado alta, y en ese lugar nadie podría ayudarlo. Solamente se revolcaba entre la arena caliente tratando de mitigar su dolor, pero todo era inútil, pues sentía que su corazón en cualquier momento dejaría de latir. Sin embargo, al caer la noche, el cuerpo empezó a cambiar completamente. De medir 1,5 metros, ahora medía casi el doble. No sabía qué estaba sucediendo. Había perdido la cordura, aunque en su mente había vagos recuerdos de lo vivido horas antes con su padre. A pesar de todo esto, su mente solo le indicaba matar. No sabía a quién, pero debía hacerlo. Miró el cuerpo de su padre y lo cargó. Después tomó un camino guiándose por su instinto y el olfato animal. Caminó toda la noche sin descanso, hasta que a lo lejos divisó una tenue luz que salía de un humilde jacal. Su instinto era feroz y parecía el de un animal irracional, pero algo en su mente le decía que no debía hacerles daño a los que habitaban esa casa. Colocó con mucho cuidado en el suelo su carga para tomar un respiro. Luego de unos minutos lo volvió a cargar y se dirigió hacia aquel jacal con mucho cuidado. Cuando estaba más cerca, con su increíble vista y en completa oscuridad, pudo distinguir que unos hombres amenazaban a una mujer y a 2 niños tratando de incendiar su casa con unas antorchas. Sin sentir el peso que traía en sus espaldas, corrió lo más rápido que pudo. Después de dejar a su padre en el piso, se abalanzó contra aquellos hombres que aterrados no creían lo que estaban viendo. Todos a una voz de mando dispararon, pero como sus armas no contaban con balas curadas, no le hicieron daño alguno. El animal terminó con todos y cada uno de aquellos hombres. Después todo quedó en silencio absoluto. Aquella mujer no sabía qué estaba sucediendo, y aterrada solo se abrazaba de sus pequeños hijos cubriéndolos con sus enaguas, pensando que aquella bestia endemoniada acabaría con ellos también. Al escuchar la voz de la mujer, el muchacho cayó en cuenta que se trataba de su madre, y en ese momento recuperó un poco de su cordura. Al escuchar la voz de su amado hijo, su madre no podía creer lo que estaba viendo, y con un poco de temor lo abrazó. No sabía por qué se había convertido en esa bestia,
pero como fuera la situación se trataba de su hijo. Entraron a la casa y Flavio empezó a contarle todo lo que había vivido. Ni siquiera tuvieron tiempo de velar debidamente el cuerpo de su padre, así que lo enterraron a un lado de su jacal entre unos nopales que tenían sembrados. Ellos sabían que debían escapar antes de que la bruja fuera para hacerles un mal como se lo hizo a su padre. Sabían que podría mandar a más hombres para intentar matarlos. Ese mismo día se despidieron del pueblo, no sin antes contar esta impresionante historia. Entre los testigos de aquella tarde se encontraba mi abuelita, que en ese tiempo era solo una niña. Ella cuenta que pudo ver la mirada de aquel muchacho y tenía una especie de brillo en sus ojos. Esta historia sucedió en un pequeño pueblo del estado de Durango, y créanme que hasta la fecha se sigue contando este impresionante relato para que no quede olvidado con el tiempo. Ahí quedó ese aterrador relato que me envió un fan de Encuentros Paranormales. Espero les haya gustado. Vayan comentando qué les está pareciendo el programa, qué les está pareciendo el inicio de la tercera temporada, de Encuentros Paranormales Podcast. Ahora vámonos con este reportaje que me mandó un seguidor de mi página Encuentros Paranormales al grupo oficial. Se llama Nahuales, Leyendas o Realidad, casos reales e inexplicables de nahuales reales en México. Y recordemos que los nahuales son brujas, hechiceros que se convierten en animales para hacer fechorías. Veracruz, México, año 2020. Un grupo de vecinos se agolpan alrededor de un árbol. Apuntan con sus linternas entre las ramas mientras sostienen piedras, palos y hasta armas de fuego. Su objetivo es cazar a un nahual. Aquí está el nahual, aparentemente está hasta allá arriba de una palma. Ahí está. ¡Ahí está! Estos misteriosos seres son temidos en Mesoamérica desde tiempos inmemoriales y, aunque muchos los catalogan como mitos, hoy se reportan constantes denuncias públicas y privadas que demostrarían su existencia. Pero, ¿qué son los nahuales? Un nahual, pues aquella persona que por medio de poderes mágicos, sobrenaturales, puede llegar a transmutarse en un animal. Sin embargo, una antigua creencia asegura que no solo una persona con poderes mágicos podría convertirse en un animal, sino que es una habilidad que todos nosotros poseemos. Bueno, se tiene por creencia de las antiguas civilizaciones prehispánicas que cuando un niño nacía, nacía también con un protector. Se le llamaba el tonal o tonali. Era un espíritu animal. Este espíritu lo guiaba o lo podía proteger. Cualquiera de los espíritus, esencias o animales con los que tú entras en conexión va a tener un requerimiento energético. A lo mejor si tú agarras un animal que es sumamente carnívoro, pues a lo mejor vas a necesitar consumir mucha carne. ¿Por qué? Porque el espíritu, la esencia, necesita esa energía, pero vas a tener la fuerza de ese animal o la capacidad o la agilidad de ese animal. Es aquí donde el chamán puede convertirse en su tonali, en su animal protector. Y tiene 3 etapas distintivas del nahual. Tiene el hombre bestia, tú lo ves una forma humana como con patas de animal. La bestia bípeda, o sea, es una bestia en 2 patas erguido, y la bestia en 4 patas. Sí, se quieren subir a la palma, pero está bien encerrado ahí entre las ramas. ¡No perteneces! ¿Podría un nahual atacar a una persona? ¿Es por esa razón que se les teme tanto? ¿O acaso es solo el miedo innato que el ser humano tiene frente a lo que no puede explicar? Se cree que el nahual, al ser un hombre que se transforma en una bestia, puede ser salvaje, puede atacar a otras personas. Se le tiene miedo también porque es algo desconocido, es algo antinatural, la transformación de un hombre en bestia. Los pobladores hablan de estos animales que no tienen
Nada que ver con los animales endémicos. Un guajolote muy grande, un perro muy grande, perros negros, incluso perros en dos patas. ¡Ya salió! ¡Voló! ¡Voló, voló, 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 voló! ¡Voló esa madre, voló! Normalmente ese es como el concepto que la gente tiene de los nahuales, que es un ser maligno, que te va a hacer daño, que se presenta en forma de animal. Un nahual es el que decide en qué momento está todas sus habilidades, todas sus capacidades, tanto constructivas como destructivas, porque podemos construir y podemos destruir. Realmente hay mucha controversia que si los nahuales son buenos, si los nahuales son malos. Yo creo que la bondad y la maldad está en ti mismo y todo lo demás pues no deja de ser una experiencia en tu vida, ¿no? ¿Son los nahuales leyendas o realidad? Y si solo es un mito, ¿por qué en la actualidad miles de pobladores en todo México aseguran convivir con ellos? Ahí quedó esa información sobre los nahuales, historias reales. Ahora vámonos con un pequeño blog de leyendas. Vayan comentando qué leyenda quieren escuchar, mexicana o de su país, de su ciudad. Comenten desde qué ciudad siguen el programa de Encuentros Paranormales, desde qué ciudad, país o región. Vámonos con esta primera leyenda que traigo para ustedes. Se llama La Leyenda del Silbón. Espero les guste. Pero le debiera algo. Su familia era humilde. El Silbón. Hace mucho tiempo, en un rancho solitario perdido en medio del monte, vivía un joven llamado Juan. De joven solo tenía la edad porque la cabeza la tenía llena de caprichos y rabietas, como si el mundo entero le debiera algo. Su familia era humilde. Su padre trabajaba duro para darles de comer, mientras su madre mantenía la casa en orden. Pero para Juan, eso no era suficiente. Él quería más, siempre más. Una tarde, mientras el sol caía y las cigarras cantaban su eterna canción, Juan llegó a la casa con el estómago rugiendo. En lugar de pedir comida con calma, entró pateando la puerta y gritando: «¡Quiero venado para cenar! Anda, viejo, sal a buscarme uno». El padre, un hombre cansado pero siempre dispuesto a complacer a su hijo, suspiró profundo. También vayan comentando, antes de seguir con la leyenda, vayan comentando si alguien tiene alguna historia que me quiera platicar para subirlo al panel, para que me platique esa historia paranormal o de fantasmas, leyendas o algo extraño que les haya ocurrido en su vida. Lo miró con tristeza y dijo: «Hijo, no es tan fácil. La caza está mala». «No me importa», gritó Juan con los ojos llenos de rabia. «Si no me traes venado, ¿para qué sirves?». Sin decir más, el viejo tomó su machete y salió al monte. Caminó durante horas, mientras la noche caía y el aire se llenaba de los ruidos del bosque, pero no encontró nada. Exhausto y con las manos vacías, regresó al rancho. Al verlo volver sin el venado, Juan explotó. Su cara se puso roja, los puños se cerraron y sin pensarlo dos veces, agarró un palo grueso que estaba cerca de la puerta. «Eres un inútil», le gritó, y antes de que su padre pudiera defenderse, lo golpeó con toda su fuerza. El viejo cayó al suelo, pero Juan, enceguecido por la ira, siguió golpeándolo una y otra vez, hasta que su padre dejó de moverse. El rancho quedó en silencio, excepto por los jadeos de Juan y el crujir de los grillos en el fondo. El pecado de Juan no terminó ahí. Con una calma que helaría la sangre de cualquiera, arrastró el cuerpo de su padre a la cocina y comenzó a despedazarlo. Esa misma noche, cuando su madre sirvió la cena, notó algo extraño en el sabor de la carne. «¿Qué es esto, Juan?», preguntó, con una mezcla de sospecha y miedo. Él no respondió. Solo se sentó a mirarla con una sonrisa torcida en el rostro, como si estuviera disfrutando de un chiste que ella aún no entendía. Pero entonces, la verdad cayó sobre ella como un rayo. Se levantó de golpe, horrorizada.
y gritó: «¿Qué has hecho, maldito? Has perdido tu alma». Con las lágrimas corriendo por su rostro, la madre levantó las manos al cielo y maldijo a su hijo: «Por esto que has hecho, estás condenado. Vagarás por el mundo, llevando los huesos de tu padre como castigo. El viento será tu única compañía, y tu silbido, el anuncio de tu desgracia». Dicen que esa misma noche, el abuelo de Juan llegó al rancho y encontró la escena. Sin decir una palabra, tomó un látigo y lo azotó hasta que la piel de Juan quedó marcada como el cuero viejo. Después, le entregó un saco hecho de tela áspera. «Aquí tienes, muchacho», le dijo, con los ojos llenos de furia. «Cargarás estos huesos por el resto de tu vida. Cada paso que des será un recordatorio de lo que has hecho». Desde ese día, Juan dejó de ser un hombre. Se convirtió en algo más. Algo que la gente teme y evita mencionar incluso en voz baja. Alto como un árbol seco, con una figura tan delgada que parece hecha de ramas y huesos, Juan empezó a vagar por las llanuras. En su espalda siempre lleva el saco de huesos de su padre, que crujen con cada paso. Y su rostro... Dicen que está escondido bajo un sombrero de ala ancha, pero los que han tenido la mala suerte de verlo aseguran que sus ojos arden como brasas, llenos de un odio que nunca se apaga. El silbón no camina en silencio. Siempre lo acompaña un silbido, una melodía triste y escalofriante que se cuela en la noche como el viento frío en invierno. Pero hay algo raro en ese silbido. Si lo escuchas cerca, quiere decir que está lejos, pero si lo oyes lejos, corre, porque está justo detrás de ti. La venganza del silbón. El silbón no vaga por las llanuras solo por vagar. Busca algo, castiga a los hombres borrachos y mujeriegos, los persigue, los desorienta con su silbido, y cuando finalmente los alcanza, descarga toda su ira sobre ellos. Nadie sabe exactamente qué les hace, porque los que lo han visto no viven para contarlo. Dicen que su silbido es su arma más poderosa. Es como si jugara con las mentes de sus víctimas, envolviéndolas en un terror que las paraliza. Y cuando están más vulnerables, aparece su figura alta y sombría, cargando su saco de huesos. El silbido del silbón no es como cualquier otro. Tiene un truco aterrador. Antes de continuar con la leyenda del silbón, que está bastante interesante, los quiero invitar a todos a que le den tap a la pantalla y compartan el live. Si alguien tiene una historia para platicarme, coméntenla, váyame comentando, aquí en la caja de comentarios, obviamente, y para subirlo al panel y que me platique esa historia de terror. Recordemos que en la segunda temporada recaudé 80 historias fascinantes que están obviamente en Radio Online Oficial TikTok, publicadas en el perfil y en la lista de reproducción de Encuentros Paranormales segunda temporada y también en mi cuenta de YouTube. Orienta a quien lo escucha. Si el sonido parece fuerte y cercano, puedes respirar un poco, porque eso significa que el silbón está lejos, todavía merodeando en la distancia. Pero si el silbido suena débil, apagado y lejano, no te fíes. Esa es la señal más peligrosa, porque significa que el silbón está a solo unos pasos de ti, acechando en las sombras, listo para atacarte. ¿Cómo evitar al silbón? Aunque su presencia es aterradora, los antiguos cuentan que hay formas de protegerse del silbón. Bienvenido, Relatos. Algunas son simples, otras extrañas. Por ejemplo, lleva un rosario o un crucifijo. Dicen que los objetos benditos lo ahuyentan. Confía en los animales. Los perros suelen ladrar cuando sienten su presencia y el canto del gallo al amanecer lo obliga a desaparecer. Ofrece tabaco. Algunos dicen que si le das tabaco, se calma y te deja en paz. Pero lo más importante es llevar una vida decente, porque el silbón no persigue a cualquiera. Él busca a los que llevan una vida de excesos y pecado. El silbón no es solo una leyenda,
es un recordatorio de que los actos de ira y egoísmo pueden destruir más de lo que imaginamos. Su figura, alta y fantasmal, sigue vagando por las llanuras, silbando su triste melodía y cargando los huesos de su padre. Así que si alguna vez estás en los llanos y la noche está oscura y silenciosa, ten cuidado. Y si escuchas un silbido, no te detengas, porque puede ser que el silbón esté más cerca de lo que crees. Mitos y leyendas, bienvenido. ¿Quieres subir al panel a platicarnos alguna leyenda o mito paranormal? Escríbeme aquí en los comentarios si quieres subir al panel. Ahora vámonos con esta leyenda que me estuvieron pidiendo bastante que estuviera en los programas de encuentros paranormales. Es sobre los relatos de los peregrinos que van a San Juan de los Lagos. Es una historia bastante famosa y es una de mis leyendas favoritas. Se llama La Viejita del Costal de San Juan de los Lagos. Espero les guste. Relatos de peregrinos de la Virgen de San Juan de los Lagos. Hola, ¿qué tal amigos de cuentos y relatos de miedo? En esta ocasión les traemos 2 relatos populares que se cuentan sobre peregrinos que se dirigían al templo de San Juan de los Lagos. El joven que ayudó a la viejita. Hace muchos años, en las inmediaciones de la iglesia de San Juan, iba llegando un joven muy cansado por el largo caminar de muchas horas. Cuando el joven vio por fin las torres de la iglesia, se sintió alegre de haber llegado a dar gracias a la Virgen. Al llegar al último tramo, una anciana de pelo blanco y encorvada, quien vestía una indumentaria antigua color negra, se acercó y le dijo: «Joven, vengo de muy lejos caminando, mis pies y mi cuerpo me duelen mucho, solo me falta un poco para poder llegar y darle las gracias a mi San Juanita por un favor recibido. Hágame la caridad de ayudarme con mis cosas que traigo en este costal». «Claro que sí, señora, yo le ayudo, pásemelo». El joven tomó el costalito, que a pesar de estar pequeño pesaba demasiado. Al llegar y subir las escaleras de la iglesia, buscó a la anciana para darle sus pertenencias, pero vaya sorpresa, la viejita no estaba por ningún lado. Sin pensarlo 2 veces se dirigió al altar donde se encontraba el sacerdote para entregarle las cosas de la anciana. Al hacerlo, el padre le preguntó: «¿Dónde te dieron esto, hijo?». El joven le contó lo ocurrido. Mientras lo hacía, el padre vació el costal, dejando al descubierto un cráneo humano acompañado de un montón de huesos. La viejita sentada en la piedra. Desde los 10 años recuerdo que iba a la peregrinación con mis papás y hermanos. Nos íbamos toda la familia. Una vez, cuando yo tenía 21 años, no pudieron acompañarme y me animé a irme sola, bueno, entre comillas sola, porque con toda la gente que va, pues en realidad nunca va sola. Cuando iba por la mesa, vi a una señora ya de edad, sentada en una piedra y con una botella de agua. Recuerdo que la botella era azul, era una cantimplora redonda de las que se usaban en aquellos tiempos y se colgaban en el cuello. Y cuando llegué a la puerta del llano, volví a ver a esa mujer, sentada en otra piedra. A Julia, quien ahora vende quesadillas afuera de su vivienda, se le hizo raro verla, pues debido a su edad, la señora no debería caminar tan rápido, y recordó que no la había visto que la alcanzara y mucho menos que la rebasara. Pasé junto a la señora, la volteé a ver y ella estaba agachada. La recuerdo muy bien por la cantimplora y porque vestía una falda negra, un babero, mandil, morado y de flores, traía un suéter amarillo y calcetas grises, además de unos zapatos negros muy desgastados. Esa era ropa muy inadecuada para la caminata. No puedes ir así, es ropa muy incómoda, tanto para caminar como para el frío. Caminé como 2 metros y me habló, me dijo: «Muchacha, ayúdame con esta bolsa». Yo accedí porque era una persona mayor. Ya después de estar varios metros adelante, la vi que iba caminando atrás de mí, luego la perdí de vista y dije: «Allá la veo en el templo». Mientras preparaba quesadillas en su puesto, negándose a ser fotografiada, Julia, quien ahora tiene 60 años, cuenta que llegó a San Juan y por más que la buscó, no la encontró. Le dijo a uno de los sacerdotes lo que había ocurrido y decidieron abrir el morral. Cuando le conté al padre,
Se me quedó viendo y me dio una palmada en la espalda. Abrimos la caja y eran restos, puros huesos. Solo me dijo que teníamos que oficiar una misa en su nombre y él se encargaría de sepultar los restos para que ella descansara. Años después a uno de mis primos le pasó lo mismo, igual, solo que a él, un señor le dio una caja de cartón pequeña. Recién veo sus relatos sobre los peregrinos y me acordé de uno que me contó mi mamá cuando yo era niña. Dice que un muchacho llegó del norte inesperadamente a su casa y le dijo a su mamá: «Madre, he regresado para ir a pagarle la manda a la Virgen de San Juan». La mamá le respondió: «Pero hijo, esa manda es de cuando apenas eras un niño, yo prometí llevarte cargando». Y él respondió que de todos modos tendrían que ir. Madre e hijo agarraron un camión y se fueron al templo. Llegando le dijo a su mamá: «Mamá, abrázame para entrar hasta el altar porque tu manda era llevarme cargado». Es así como entraron a la iglesia, y mientras caminaban, ella le iba diciendo al hijo: «Mira cómo nos ven, ya hasta me dio pena», y él le decía: «No te fijes, ya casi llegamos al altar». Ya cuando llegaron, ella lo soltó y empezó a rezar y rezar. Después de un momento ella volteó a ver a su hijo, pero vio que su hijo ya no estaba con ella, y lo empezó a buscar y a preguntar por él. De pronto hubo alguien que le dijo: «Señora, usted desde que entró venía con las manos arriba hablando sola, y todos la vimos hasta que llegó al altar». La madre, desconcertada, empezó a gritar que no, que ella venía con su hijo. Todos los ahí presentes le dijeron que no, que ella había entrado a la iglesia sola. La mamá se regresó a su rancho, y ya en su casa la estaban esperando para decirle que habían llegado malas noticias del norte, que habían matado a su hijo. Ella se desmayó y ya cuando volvió contó todo lo sucedido. Esa es la historia que mi mamá me contó. Espero y les haya gustado mi relato. Muchas gracias. El siguiente relato lo envía nuestro buen amigo y seguidor, Águila Carrasco 69, le mandamos un saludo y agradecemos la confianza. Todo empezó cuando tenía 15 años de edad, era mi tercera vez que iba a San Juan caminando, como era la costumbre empezábamos a caminar en los famosos caminos de Peñuelas, en donde está un retén militar. Ya saliendo de la ciudad de Aguascalientes, todo iba muy bien, todos los que íbamos estábamos conviviendo bastante bien, al tiempo que yo y mi primo decidimos adelantarnos un poco. Cuando llegamos a las vías del tren, había un señor de edad avanzada intentando cruzar. Justo en el momento en el que mi primo y yo estábamos por cruzar, el señor nos habló y nos dijo que si por favor lo podíamos ayudar a cruzar la vía, ya que para él le era muy difícil pasar por su edad. Nosotros accedimos y al ayudarlo el señor nos dio la mano y nos dijo: «Muchas gracias, que la Virgencita de San Juan se los pague». Al escuchar eso sentí un gran escalofrío, no le tomé mucha importancia, así que seguimos caminando y el señor se quedó atrás. Al ir avanzando llegamos a la primera parada en La Choona. Vi a lo lejos al mismo señor sentado sobándose sus pies. Al verlo me quedé desconcertado porque yo estaba seguro de que era el mismo señor que habíamos ayudado en las vías del tren. Le comenté a mi primo. Él se sonrió y me dijo que a lo mejor era un señor que se parecía. Seguimos caminando, pero en ningún momento vimos que el señor se levantara y caminara a tal velocidad que pudiera darnos alcance. Seguimos caminando y comencé a sentir una molestia en mi espalda. El trayecto siguió y llegamos a la segunda parada para descansar en Santa María. Al ir llegando yo volteé hacia los baños, en donde había mucha gente descansando, y de manera inexplicable ahí estaba el mismo señor descansando y sobando sus pies nuevamente. Fue ahí cuando sentí un escalofrío más profundo. Yo no quise decirle nada a mi primo para no asustarlo. Después decidimos seguir caminando hasta llegar a la tercera parada en Trujillos. Como yo iba todavía asustado, decidí mejor seguir caminando hasta que por fin llegué a San Juan. Ya estando ahí me quedé a descansar un rato afuera del templo antes de entrar. Yo veía pasar a todos los peregrinos, mas nunca vi pasar al Señor. Yo sentía un fuerte peso en mi espalda y mejor me dirigí hacia la puerta del templo para poder entrar. Fue en ese momento que quedé impactado al ver que aquel señor de las vías iba saliendo del templo. En eso el Señor me vio a los ojos y me dijo: «Muchas gracias, joven, que la Virgencita de San Juan se lo pague».
En ese momento comencé a sentir como ese cansancio que traía en mi espalda se empezó a desvanecer poco a poco. Entré a la iglesia y le di las gracias a la Virgen de San Juan. Ya terminando esperé a mis amigos y a mi primo afuera del templo. Cuando por fin llegaron, les conté todo lo que había pasado. En ese momento mi primo me sonrió y me dijo, yo ya me había dado cuenta de todo eso, solo que no te quise decir nada para que no te asustaras. Acabas de ayudarle a un muerto a pagar su manda, ahora él puede descansar en paz ya que su manda ha sido pagada gracias a ti. Esa es mi historia de cuando fui a San Juan de los Lagos. Les mando un saludo desde Aguascalientes. Ahí quedó la historia de San Juan de los Lagos, espero les haya gustado. Sigan dándole tap a la pantalla y compartan el live. Eso me ayuda mucho para que TikTok tenga más visualizaciones, y de audiencia. Vámonos ahora a recordar esta historia que nos platicaron en la segunda temporada, el chino de Tamaulipas, donde tuvo un aterrador encuentro con un pequeño extraterrestre. Pero les guste. Mucho personal en la noche, mucha gente. La historia de terror de hoy se llama El Pequeño Extraterrestre, historia contada por Diego @Elias 56 de Matamoros, Tamaulipas, México, en mi programa especial de encuentros paranormales. Primera parte de la historia. Ahí está la historia para que se vayan animando a contar sus historias, a subir al panel y contar sus historias aquí en el programa de Encuentros Paranormales Podcast. Hola, tercera temporada. Elías, perdón. Elías, buenas noches. ¿Cómo están? Sí, muy bien, Elías. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿Me contactas? De Matamoros, Tamaulipas, México. Oh, hay bastantes historias, ¿no? Espeluznantes ahí en Matamoros. Eso dicen. Bueno, Eso dicen. Yo tengo un relato que contar, ¿verdad? Me pasó hace, claro, te escucho. Me pasó hace 5 años, cuando recién llegué a Matamoros, porque soy originario de San Luis Potosí, pero vine a trabajar a Matamoros. Yo llegué aquí a Matamoros en busca de trabajo como cualquier gente del sur, y gracias a Dios encontré un trabajo en una maquiladora, pero mi trabajo que yo encontré en la maquiladora era me tocó el turno de segundo turno, de 5 de la tarde a 2 de la mañana. Yo dije, no, pues, haz de cuenta que mi colonia estaba como que tiré medio kilómetro de mi casa a la fábrica, a la maquiladora, pero en ese medio kilómetro yo tenía que pasar por una brecha, un monte, hace cuenta como una brecha, pero era tipo monte para llegar a la ciudad industrial. Oh, ya. Y yo dije, no, pues, cuando me entrevistaron, dije, no, pues sí lo tomo, pero pues yo no lo quería agarrar, pues ya sabes, aquí en Matamoros, la delincuencia organizada, como está el rollo, ¿sabes? Empezado ahí el rollo. Y yo tenía miedo, dije, no, pues como que ahora no estoy haciendo nada malo, estoy trabajando, traigo mi hijo de trabajo y todo el rollo. Y como en esa brecha, en el segundo turno me di cuenta, como esa maquiladora nueva, me di cuenta que en esa brecha atrasaba mucho personal en la noche, mucha gente, a las 2 de la mañana. Dije, pues no estoy solo, ¿sí me entiendes? O sea, mucha gente transita a esa hora. Y yo siempre para no salir en la madrugada, siempre me decía, no, pues tiempo extra, en la maquiladora, tiempo extra, no sé. Me salía hasta a las 6 de la mañana, cuando me quedaba tiempo extra. Dije, no, pues está con ganas. Pues yo siempre procuraba quedarme hasta las 6 de la mañana tiempo extra. Y dormir todo el día en la casa. Pero
había días que no había tiempo extra, como los viernes, o sí, los viernes o los jueves, pero regularmente salía a las 6 de la mañana. Bueno, una vez fue un miércoles que no me pude quedar tiempo extra. Y dije, no, pues no me puedo quedar porque así que tengo que madrugar, porque tenía una cita, bueno, un asunto personal a las 10 de la mañana. Dije, salgo a las 2, duermo y a las 10 ya estoy allá. ¿Sí me entiendes? O sea, pero... Y tocó el caso de... Vayan comentando quién quiere subir al panel para que platique su anécdota paranormal o historia de terror. No sé qué pasó. Salí y yo venía por la brecha, por esa brecha que te digo, y venía solo, no había nada, no venía ni una persona. Y sí me dio, o sea, sí me dio miedo. Y dije, ¿Pero no, qué pues ni viste? modo. ¿Una sombra o alguien que te seguía? No. Cuando venía como a mitad de la brecha, ese día había luna llena. Venía con el teléfono y con los audífonos. Y exactamente como a la mitad de la brecha era puro monte, ¿haz de cuenta? Puro monte. Pasó, te lo juro. Yo pensaba que era un gato, porque yo lo miraba, o sea, el monte de esa brecha era como un campo grande, no estaba tan grande, estaría como unos 10 centímetros de grande, todo el monte, o sea, se miraba parejo, o sea, si hubiera un animal grande yo lo hubiera visto, o sea, no estaba tan grande el monte, parecía, no así. Y hace cuenta que yo yo cuando empecé a entrar a la brecha, a lo lejos yo miré que venía como algo corriendo por el monte. Pero yo dije, es como un gato. Por la luna llena y todo, dije, es como un gato blanco, o sea, se mira como un gato. Y yo venía oyendo música y todo y no me dio miedo. Yo venía. Cuando venía a mitad de la brecha, hay una lámpara todavía, una lámpara así como de poste de luz. Cuando llegué a esa lámpara, me estuve ahí como un minuto, yo creo, porque iba a responder un mensaje. Venía platicando con mi novia por texto. Me paré, no me lo vas a creer. Cuando mandé el mensaje y di como 2 pasos, eso que yo miré, que al principio yo pensaba que era un gato, porque yo de lejos miraba que venía corriendo, o sea, como en horizontal, o sea, iba a pasar por donde iba caminando. ¿Sí me entiendes? Iba a pasar allá, huevo. Hacia ti. Sí, pero hace cuenta que iba a pasar y como que iba a atravesar la brecha y iba a seguir corriendo hacia el monte, porque ahí donde yo iba era un caminito. O sea, iba a cruzar de lado a lado, para que me entiendas. Y yo pensé que era un gato. Cuando di 3, 4 pasos, me quedé blanco. Me quedé helado, o sea, los pelos los pelitos de las manos se me erizaron. Y la verdad, o sea, como que me dieron ganas hasta de ir de llorar y de ir al baño, de todo. Porque así ocurre cuando uno tiene experiencias así paranormales. Cuando esa cosa que empezaba un gato llegó donde estaba la luz, ahí en el caminito de la brecha, se paró, o sea, dejó de correr, se paró. No me lo vas a creer que era. No era un gato, no era un perro, no era un coyote, no era nada. ¿Sabes qué era? ¿Qué era? Era un ser como de unos 30 centímetros, pero tenía piernas y manos y cabeza. Era un ser y era todo blanco. No sé si era un duende, no sé qué sería, no sé si era un extraterrestre, pero te lo juro que yo miré ese ser. Es como unos 30 centímetros, pero tenía manos y Bienvenido, Miguel Paranormal. todo blanco, los ojos eran negros, completamente negros. ¿Quieres subir al panel? Con gusto. Se paró y volteó para los 2 lados como si una persona hubiera cruzado una calle. Ya es que cuando una persona cruza y voltea para los 2 lados,
Bueno, ese ser volteó para un lado y yo lo miré y él me miró, y cuando él me miró, corrió, o sea, siguió corriendo por el monte. Y yo me quedé con el teléfono y dije, no mames, o sea, perdón la palabra, dije, no mames, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Y te sacaste mucho de onda? No, porque te digo, era un ser, yo no te digo, yo no sé si era un fantasma, un nahual, un extraterrestre. Te iba a decir que era un nahual. Pero era un ser como de era un ser como de unos 30 centímetros, como de una regla. Era como un tipo humano, haz de cuenta, pero chiquito, como de 30 centímetros, completamente blanco, sin ropa, sin nada. Blanco. Los del nahual, porque un nahual es inmenso, es grande. Sí, pues era un ser chiquito no sé cuántos dedos tenía, pero tenía manos, tenía pies y venía completamente desnudo y tenía los ojos negros, pero como si fuera un humano, pues chiquito, pero la piel blanca, tenía nariz, pero la nariz tenía como 2 hoyitos en la nariz y la boca tenía también chiquita, pero en la boca le salían como dos dientitos, como no eran colmillos, eran dientes planos, pero no eran colmillos en la boca, pero chiquito, o sea, era como de unos 30, 40 centímetros, pero blanco, el ser blanco el ser. Así como me lo describes, creo que también descartamos que haya sido un duende, más bien sí fue un encuentro con un ser de otro planeta. Ahí quedó la historia que nos platicó Elías aquí en un programa especial de Encuentros Paranormales. Espero les haya gustado. Ahora sí, vámonos con las historias que me pidieron bastante que volviera a poner en la tercera temporada de Encuentros Paranormales. Y son de sus favoritas, son de La Zona Siniestra, esa gran revista que venía con un cassette donde estaban esas fascinantes historias de Don Nicanor. Y la revista era publicada por mi ídolo Juan Ramón Sáenz. Vámonos, que en paz descanse, perdón. Vámonos con la primera historia que se llama El Hotel Embrujado. Espero les guste. Esta es la historia del Hotel Embrujado. Leti y Bencho nunca se imaginaron que su luna de miel se convertiría en una desagradable pesadilla, en la que seres de ultratumba les harían compañía en el cuarto de aquel hotel que habían rentado como lecho amoroso. Concluida la boda, los contrayentes convivieron con sus familiares del Distrito Federal y de Puebla. Los esposos radican en Teciutlán, Puebla. En medio del jolgorio, Benchu discretamente le comentó a la desposada al oído: súbete al coche porque... Vayan comentando qué tema quieren que hable. Más de 5 años esperé. En el siguiente programa, el próximo viernes de Encuentros Paranormales. Acuérdense, todos los viernes ya va a ser de Encuentros Paranormales podcast. El vehículo dispuesta a viajar a la ciudad de Jalapa para gozar de la compañía de su esposo. En el trayecto todo era felicidad. Nada nos podrá separar, mi amor, decía Leti a Bencho, quien en la oscuridad de la noche pisaba más el acelerador para llegar lo más pronto posible a su destino. Las 4 horas de viaje no quitaron lo contento a la pareja. Lo que querían era ya estar juntos, a solas. El reloj marcaba las 11:30 de la noche, cuando el vehículo comenzó a recorrer las calles semidesiertas y oscuras de Jalapa.
En aquel momento, Bencho recordó que sus amigos le habían recomendado un hotel antiguo, pero confortable. Paró el auto. De la guantera sacó la dirección y de inmediato enfiló hacia allá. Ya ves, cielo. Te dije que no te impacientaras. Es que me estaba poniendo nervioso y de malas. Ojalá y ahí haya lugar. Dieron con el hotel después de varios minutos. Con delicadeza, Bencho abrió la portezuela del vehículo y muy caballeroso le ofreció la mano a su amada. Radiando felicidad, penetraron al hotel. Un empleado taciturno los recibió de buena manera. Disculpe, nos recomendaron este hotel. Leti, por su parte, observaba detenidamente el inmueble, que estaba decorado con vetustos objetos. El piso pareció venirse abajo cuando escuchó que en ese momento no había habitaciones por la temporada alta. De reojo miró a su marido. Mire, venimos de lejos. Estamos muy cansados. El trayecto fue pesado y mi esposa necesita reposo. El empleado miró a Leti y se percató de que efectivamente mostraba cansancio. A ver, ¿qué puedo hacer? Abrió un viejo escritorio y sacando una llave les dijo que habían corrido con suerte. En el tercer piso había una habitación vacía. Está un poco desarreglada. Ustedes dicen si la toman. Sí, claro que sí. Leti recorrió la habitación con la mirada. Le llamó la atención un cuadro que daba justamente frente a la cama. Mira, Bencho, qué bella pintura. Qué paisaje tan hermoso. Mira esos árboles, parecen de verdad. Las flores también. La campiña parece tener vida. Pero al novio lo que le importaba en ese momento era ya estar con su mujer. Vente a la cama. Eso lo vemos mañana. Ruborizada, Leti se metió a las cobijas. Fueron muchos los minutos que disfrutaron de su amor. Agotados, se quedaron profundamente dormidos. Como a las 3 de la madrugada, algo extraño despertó bruscamente a Leti. Abrió los ojos. No entendía qué la había hecho despertar. La oscuridad era total, así que nada podía distinguir. De pronto dio un salto. Trató de gritar, pero un nudo en la garganta se lo impidió. Sus ojos atónitos, acostumbrados ya a la penumbra, se quedaron clavados donde horas antes había visto el cuadro. El hermoso paisaje había desaparecido. Ahora se veían dos personajes siniestros, dos hombres excavando fosas. Trató de ocultar su cara con las cobijas, pero algo extraño se lo impedía. Veía con terror que lo que antes era una campiña con árboles y flores, ahora era un panteón. Sí, un panteón de donde salían extraños ruidos, lastimeros quejidos y lamentos. Aterrada, Leti creyó que era un sueño. Trató de moverse, pero no pudo. Gracias a todos. Estamos llegando al final del programa. Espero les haya gustado este primer programa de la tercera temporada de Encuentros Paranormales. Sacando fuerzas de su interior, reaccionó y gritó: ¡Bencho! ¡Bencho! ¡Despierta! ¡El cuadro! ¡Bencho! ¡Mira lo que está pasando! A medio despertar, Bencho preguntó: Ay, ¿qué pasa? ¿Qué te ocurre? Ay, ¿por qué tantos gritos? Leti no le respondió. Tenía fija la mirada en el cuadro. Bencho volteó hacia allá la vista y un grito escapó de su garganta. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? No puede ser. Presas del miedo salieron de la habitación. Envueltos en las sábanas llegaron hasta la planta baja. Un frío intenso les corría por todo el cuerpo y un nudo en la garganta les impedía emitir sonido alguno. Entendieron
Despertaron al encargado, quien aún somnoliento les ofreció café para que se tranquilizaran. Pasados unos minutos, le platicaron lo que les había sucedido en aquella habitación. Fue entonces cuando la pareja escuchó de labios del encargado la historia que encerraba a aquel hotel embrujado. Hace aproximadamente 23 años, a la misma hora, como ustedes, llegó una pareja de recién casados a quienes les dimos esa habitación. Tuvieron altercados, pelearon. Los gritos se escuchaban en todo el hotel. Del interior se oyó que varias cosas se rompían y también se oyó el llanto de una mujer. Luego vino el silencio. Esto nos sorprendió y asustó. Forzamos la puerta y nuestra sorpresa fue mayúscula. Ahí estaban los dos cuerpos, inertes, muertos. En un ataque de celos y de locura, el marido había ahorcado a su mujer y después se mató clavándose un cuchillo en el vientre. Fue horrible, horrible. Nadie reclamó sus cuerpos. Las autoridades los enterraron en la fosa común, aquí en Jalapa. Con el tiempo, la gente que rentaba ese cuarto empezó a quejarse de que se escuchaban ruidos extraños que salían del interior del cuadro. Estamos seguros de que esa pintura capturó las almas de esos desgraciados. Las fosas que pretenden abrir son para buscar su eterno descanso. No sé hasta cuándo vaya a terminar esta pesadilla. Tal vez hasta que esas almas mortificadas encuentren la paz. Después de escuchar el relato, la pareja apenas pudo dormitar en un sillón de la sala de espera de aquel hotel. Rayando el alba, la pareja salió del inmueble dejando atrás la terrorífica experiencia. Bencho musitó al oído de su amada. Fue una noche que nunca en nuestras vidas olvidaremos. Ahí quedó esa terrorífica historia de El Hotel Embrujado y con la cual despedimos el programa del día de hoy. Quiero agradecer a los 1100 de audiencia, más los principales fans que estaban acá en la parte de arriba, que subían y bajaban los principales fans. Muchísimas gracias por haber estado en el primer programa de Encuentros Paranormales Podcasts, tercera temporada. Y este fue el programa número 60. Espero les haya gustado las historias, las leyendas, la información que recapitulé. Después vamos viendo qué otros temas se van a ir tocando a través de cada capítulo, de cada programa de la temporada número 3. Y bueno, yo antes de despedir el programa les quiero mencionar lo importante de este programa. Les recuerdo que las historias que aquí presento están basadas en testimonios reales de personas que vivieron en carne propia aterradores encuentros con seres del más allá y que a lo largo de los años han pasado de boca en boca y se han convertido en las historias o leyendas de terror más escalofriantes de nuestro país. Tal vez muchos de nosotros creamos o no, lo cierto es que cada vez que las escuchamos logran erizarnos la piel y nos generan mucho miedo. Espero les haya gustado escuchar estas fascinantes historias porque aunque jamás logremos descifrar la aparición de las almas en pena, los demonios, las deidades, los muertos, porque las deidades, los demonios, los muertos a diario siguen caminando entre nosotros. Yo soy Rolando Mendoza de León, Guanajuato, México, y como decía mi ídolo Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse y que en honor a él hice este programa de Encuentros Paranormales. En León, Guanajuato, México y el mundo se respira el miedo. Nos vemos en la próxima.